Continuando con nuestro estudio de la materia de Derecho Civil y Derecho Procesal Civil, en relación a la fase privada como preparación previo a someterse a su examen técnico profesional, nos corresponde la semana número 13 en cuanto al tema de Derecho de Obligaciones. Y entramos de lleno pues al tema correspondiente, indicando que el derecho de obligaciones no es más que el conjunto de normas, principios e instituciones que disciplinan las relaciones jurídicas, en las que una persona se compromete a determinada conducta de dar, hacer o no hacer, refiriéndonos al deudor, frente a otra persona, acreedor, que tiene la potestad de exigencia en caso de incumplimiento del obligado. Considerada como una relación simple y unitaria entre dos partes, en virtud de la cual una es el deudor, que debe cumplir con una prestación, y la otra es el acreedor, que tiene derecho de exigirla. Por el contrario, se consideran también una relación compuesta integrada por la relación de débito entre las mismas partes y relación de responsabilidad entre acreedor y bienes del deudor, por cuya virtud aquel puede dirigirse contra el patrimonio de éste para hacer efectivo todo aquello que se le prometió. Artículo 1251 de nuestro Código Civil. Veamos una definición de obligación. En relación a una definición de obligación podemos decir que consiste en la prestación de dar, hacer o no hacer que una persona llamada acreedor puede exigir a otra llamada deudor. También veamos una definición de lo que es una relación jurídica, y la relación jurídica podemos definirla como el vínculo de derecho, enlace legal que se forma entre el acreedor y el deudor, por cuya virtud el deudor queda ligado para con el acreedor a satisfacerle la prestación prometida. En relación al libro quinto del Derecho de Obligaciones, en la primera parte, que es la obligación en general, porque la segunda son los contratos en particular, en esta primera parte pues vamos a ver en relación al negocio jurídico de las obligaciones, sus modalidades y efectos, el cumplimiento de las obligaciones, el incumplimiento de las obligaciones, la transmisión de las obligaciones, la extinción de las obligaciones y las fuentes de las obligaciones. En ese sentido, entonces, veamos qué es el negocio jurídico. En relación al negocio jurídico se dice que son las declaraciones de voluntad unilaterales o bilaterales, lícitas, conscientes y libres, dirigidas de manera intencionada y específica ¿a qué? A crear, modificar, transmitir o extinguir obligaciones. Podemos también decir que es el instrumento de la autonomía privada o autonomía de la voluntad, el medio por el cual los sujetos de derecho disciplinan por sí mismos sus relaciones. Algunos otros tratadistas dicen que son alguna declaración o declaraciones de voluntad privada encaminadas a producir un fin práctico jurídico, a las que el ordenamiento jurídico, bien por sí solo o en unión de otros requisitos, reconoce como base para producir determinadas consecuencias jurídicas. Y así podríamos encontrar otras definiciones más en cuanto al negocio jurídico. En cuanto a la clasificación de los negocios jurídicos, podemos decir que los negocios jurídicos pueden ser unilaterales o bilaterales. Estos van a ser unilaterales cuando basta para formarlos la voluntad de una sola persona, y van a ser bilaterales cuando requiere el consentimiento unánime de dos o más personas. Dentro de los requisitos para la validez del negocio jurídico tenemos la capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, el consentimiento que no adolezca de vicio y el objeto lícito. En cuanto a la capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, pues es la aptitud de una persona para ser titular de derechos y obligaciones, de ejercer o exigir los primeros y contraer los segundos en forma personal. La capacidad legalmente permite crear, modificar, extinguir relaciones jurídicas de forma voluntaria y autónoma. Nuestro Código Civil, cuando nos habla de la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles, dice que se adquiere por la mayoría de edad, de acuerdo al artículo 8 de nuestro Código Civil. En cuanto al consentimiento que no adolezca de vicio, podemos decir que entonces ese consentimiento que no adolezca de vicio, que es aquel acuerdo de voluntades, la coincidencia de querer, aceptar
un derecho, una obligación, para que ésta exista como base y se haga constar en un documento, en un instrumento, en un contrato. Mientras que el objeto lícito podemos decir que es aquella realidad material o jurídica sobre la que recae el contrato, es decir, sobre los bienes, servicios o conductas a que se refieren las relaciones jurídicas que el contrato constituye o afecta. Dentro de los requisitos precisamente del objeto lícito, dice que el objeto lícito debe ser posible, debe ser lícito y debe ser determinado, entre otros, ¿verdad? ¿Cuáles son los vicios de la declaración de voluntad? Los vicios ocultos los podemos encontrar en el artículo 1484 del Código Civil. Se consideran vicios todos aquellos defectos que impidan utilizar la cosa para el fin que se le destine o que dificultan su uso. Y el comprador no habría celebrado tal contrato de compraventa de haberlos conocido con anterioridad. Como bien se dice, los vicios deben ser ocultos, es decir, el comprador no debe conocerlos en el momento que compra la cosa. No se consideran ocultos aquellos que sean fácilmente de observar, ni aquellos que, aunque no fueran sencillamente visibles por cualquier persona, el comprador debió ver debido a su profesión o debido a su oficio, que pudo verlos de manifiesto. Dentro de los vicios de la declaración de voluntad, entonces tenemos ¿cuál? Tenemos 4: el error, el dolo, la violencia y la simulación. Aunque algunos para la simulación creen que es un vicio en la causa del negocio jurídico. Entonces, cuando hablamos del error, pues decimos que al hablar del vicio de la declaración de voluntad en cuanto al error, se trata de una falla consistente en una inexacta representación de la realidad, que debe ser espontáneamente padecida por la persona. Porque si es provocada, entonces ya no estamos en el error, sino que si es provocada ya hay intención. Y si hay intención, entonces estamos hablando ya que se trata de el dolo, ¿verdad? Que sería la segunda. Entre las clases de error podemos ver error en persona, error en el objeto, error en la causa, error en la cuantía. En cuanto al dolo, el vicio de la declaración de voluntad, en cuanto al dolo dice que es el error provocado, que hay intención, hay voluntad, inducido por acción u omisión, sea por la contraparte en el acto jurídico bilateral o sea por un tercero. En sentido amplio, el dolo no es más que la realización consciente y voluntaria de un acto antijurídico. Desde este punto de vista se podría asimilar la mala fe. Una definición legal del dolo dice que es toda sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él a alguna de las partes, de acuerdo a lo que establece el artículo 1261 de nuestro Código Civil. Y ahí podemos ver algunas clases de dolo: dolo por acción o por omisión, dolo penal o dolo civil, ¿verdad? Artículos 1262 y 1263 del Código Civil. Pero también tenemos dentro de los vicios de la declaración de voluntad lo que es la violencia. La violencia, que es el vicio de la declaración de voluntad, que consiste en ¿qué? En la coacción física o psicológica que se realiza sobre una persona con el objeto de que ésta manifieste su consentimiento, siempre que dicha violencia cause una impresión profunda en el ánimo ¿de quién? En el ánimo de la persona que está siendo afectada. El término violencia en sentido amplio es sinónimo de coacción, que comprendería tanto la fuerza o la violencia física como el miedo o la violencia moral, la intimidación, ¿verdad? Y tenemos por último como vicio de la declaración de voluntad la simulación, que es el vicio de la declaración de voluntad. Para algunos es un vicio de causa, decía al inicio, ¿verdad? Que consiste en la celebración de un negocio jurídico que nada tiene de real. O bien, cuando habiéndose celebrado se le da la apariencia de otro de distinta naturaleza, o se celebra con la intervención de personas interpuestas para mantener desconocidas a las verdaderas interesadas. Ahí es cuando se habla de aquel término de testaferros y otros, ¿verdad? Un negocio jurídico que se ha realizado bajo simulación, cuando se ha celebrado sin que se deseen los efectos jurídicos propios del mismo, es decir, en realidad es un acto fingido.
La simulación es la declaración solo aparente que se emite de acuerdo con la otra parte para engañar a terceros, etc. Bien, y ahí podemos encontrar las clases de simulación, como puede ser la absoluta y la relativa. Vicios en cuanto a los vicios de la declaración, entonces ya hemos visto cada uno de ellos. Negocios jurídicos condicionales son los que están sujetos para su validez y efectos a un hecho futuro e incierto. Dentro de las clases de condiciones, en cuanto a los negocios jurídicos, tenemos las suspensivas y las resolutorias. La clase de condición suspensiva es cuando al cumplirse, esta determina el nacimiento de los efectos del contrato, adquisición de los derechos. Las etapas de la condición suspensiva son pendiente de cumplimiento, la cumplida y la fallida. En relación a las resolutorias, podemos decir que las clases de condiciones resolutorias, cuando el acontecimiento de cuya realización depende la resolución o pérdida de los derechos ya adquiridos. Los negocios jurídicos condicionales, la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependen del acontecimiento en que constituye precisamente la condición, ¿verdad? La condición resolutoria, que es el acontecimiento de cuya realización depende la resolución de los derechos adquiridos, la pérdida de los derechos ya adquiridos, de la verificación o cumplimiento de la condición depende la extinción de los derechos que ya se tienen. En cuanto al plazo, el plazo se dice que es un hecho futuro pero cierto, determinado o determinable, del cual depende el cumplimiento de una obligación o de un derecho. Dentro de las clases de plazo tenemos el voluntario o contractual, el legal o el judicial. En cuanto a la revocación, cuando hablamos de la revocación, también es también llamada la famosa acción pauliana. Esta consiste en el derecho que tiene todo acreedor de dejar sin efecto el negocio jurídico, actos fraudulentos o renuncias de derecho realizados por el deudor en su fraude y en su perjuicio. ¿Cuál es? Es una declaración de voluntad de acto jurídico unilateral, diríamos, la revocación, por el que se deja sin efecto otro cuya existencia o subsistencia depende de la misma voluntad. La revocación realmente deriva de la decisión del otorgante de privar de eficacia, eliminando en todo o en parte un contrato válidamente constituido, el que es revocado, mediante una nueva declaración de voluntad consistente en un nuevo contrato o por sentencia judicial. Dentro de las clases de revocatoria tenemos una revocatoria unilateral, una revocatoria judicial y una acción pauliana. Pero vamos a los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Debe ser en fraude del acreedor, debe causarle un perjuicio al acreedor, el derecho del acreedor debe ser anterior al negocio, acto fraudulento o renuncia del derecho impugnado, debe existir mala fe del tercero con quien se celebró el negocio jurídico. ¿Cuáles son las modalidades o clases de las obligaciones? Bueno, en cuanto a las modalidades o clases de las obligaciones, son obligaciones positivas cuando el resultado de un acto o declaración de voluntad en dar o hacer alguna cosa, que en la doctrina es llamada también obligación negativa. En cuanto a las obligaciones de dar, se dice que la obligación de dar se perfecciona con la entrega de la cosa objeto de la prestación. La obligación de hacer se perfecciona con la realización de la cosa o la presentación del servicio objeto de la presentación, mientras que la obligación de no hacer consiste en la prohibición de hacer determinada cosa objeto de la prestación. Tenemos también alternativas o facultativas, tenemos simples y mancomunadas. Las mancomunadas se clasifican en simples y solidarias, y las solidarias en activas y pasivas, y tenemos una tercera que son las divisibles o indivisibles. ¿Cómo se da el cumplimiento de las obligaciones? En cuanto al cumplimiento de las obligaciones, podemos decir que es la plena y absoluta realización en la vida de lo convenido por las partes al contraer la obligación. El cumplimiento dependerá en su configuración material de la naturaleza de la obligación, según consista esta en dar, hacer o no hacer. La esencia propia del cumplimiento consiste en una actitud.
el deudor debe realizar el acto principal en que consista la obligación. Este acto principal se realiza según el tenor de la obligación en el tiempo, lugar y en el modo que sea convenido. ¿Cómo se cumplen con la obligación? Puede ser por pago, pago por consignación o pago por cesión de bienes. En cuanto al pago, la palabra pago tiene en el lenguaje vulgar una acepción más restringida que la ley, ya que hace referencia solo al cumplimiento de las obligaciones pecuniarias en la ley. Es el total cumplimiento de la prestación llevado a cabo por el deudor con el ánimo de extinguir el vínculo obligatorio. El pago por consignación. En cuanto al pago por consignación, es el depósito que en forma legal hace el deudor de la cosa objeto de la obligación cuando el acreedor no quiere o no puede recibirla. Y tenemos un pago por cesión de bienes, que la cesión de bienes requiere un estado de insolvencia, pluralidad de acreedores y se extiende a todos los bienes del deudor, concediendo a los acreedores la facultad de vender los bienes cedidos y hacerse pago con los dividendos obtenidos. Así también podríamos hablar de la dación en pago, de un pago por subrogación, etc. Incumplimiento de sus obligaciones. Se puede incumplir por culpa, por mora o por daños y perjuicios. En cuanto al incumplimiento, es un acto esencialmente antijurídico que proviene de la conducta culpable del deudor, que no deja que la prestación se lleve a efecto y que hace que la relación jurídica no se vea satisfecha tal y como originalmente se había convenido entre las partes, lo que hace que el derecho reaccione contra el deudor. Entonces, esos cumplimientos pueden ser por culpa, que es una acción u omisión perjudicial a otro en que se incurre por ignorancia, impericia o negligencia, pero sin propósito de dañar. Por eso es por culpa. Puede ser por mora. El incumplimiento no definitivo de la obligación lleva al estudio de la mora si el deudor incumple temporal o defectuosamente la prestación debida. Es circunstancia, debe constar fehacientemente en la forma que la ley determine. Y por daños y perjuicios, establecía legalmente la situación de mora, el deudor está obligado a pagar al acreedor los daños y perjuicios resultantes del retardo y que corren a su cargo todos los riesgos de la cosa. Transmisión de las obligaciones. ¿Cómo se transmiten las obligaciones? Se transmite por cesión de derechos, por subrogación o por transmisión de deudas. Se da por cesión de derechos aquella operación por medio de la cual un tercero sustituye al acreedor, pasando a ser el tercero el titular con derecho pleno, no obstante la obligación en su esencia no cambia. En cuanto a la por deudas, sustitución de la persona del deudor por un tercero. La relación obligatoria no cambia. La operación por la cual un tercero sustituye al deudor primitivo y la obligación no cambia. Y la subrogación, que es cuando el tercero que paga la obligación asume para sí los derechos y acciones que tenían el acreedor primitivo en relación al deudor. ¿Cómo se extinguen las obligaciones? Pues las obligaciones, término o plazo, toda obligación tiene un fin o término y tiene un plazo. La obligación para su cumplimiento tiene varias condiciones o requisitos, pero la caducidad del término es la fecha y la hora en que vence el plazo. ¿Para qué? Para el cumplimiento de la obligación. ¿Y cómo se extinguen? Por compensación, por novación, por remisión, por conjunción o por prescripción extensiva. Hay compensación, se ha definido como el modo automático de extinguirse en la cantidad concurrente. Las obligaciones de aquellas personas que por derecho propio son recíprocamente acreedoras la una de la otra. Cuando se da la novación consiste en la sustitución de una obligación preexistente que se extingue por otra nueva que se crea. Cuando hay remisión, de la misma manera que el titular de un crédito puede transmitir él mismo a favor de un tercero, puede también disponer de él en beneficio de ¿quién? Del deudor, liberándolo del vínculo obligatorio. Cuando hay confusión, modo de extinguir una obligación cuando en una misma persona se reúnen las cualidades de ¿qué? De acreedor y de deudor. Y va a haber una prescripción extintiva también. El transcurso del tiempo es una circunstancia que produce diversos y determinados efectos jurídicos. Fuentes de las obligaciones. Las fuentes de las obligaciones pueden ser por los contratos, pueden ser por los hechos lícitos sin convenio y por hechos y actos ilícitos. A los segundos también se les llama cuasi contratos y a los hechos y actos ilícitos cuasi delitos. Termino con unas preguntas. Consiste en la sustitución de una obligación preexistente que se extingue por otra nueva que se crea. Segunda, es cuando un tercero que paga la obligación asume para sí los derechos y acciones
que tenían el acreedor primitivo en relación al deudor. Tercero, es el depósito que en forma legal hace el deudor de la cosa objeto de la obligación cuando el acreedor no quiere o no puede recibirla. Cuarto, es la obligación que se perfecciona con la realización de la cosa o en la prestación del servicio objeto de la prestación. 5. A la revocación también se le denomina. Y sexto, dentro de los vicios de la declaración de voluntad se tiene el error, el dolo, la violencia y... Muchas gracias.